Por favor, a ver, yo creo que, cambies de lugar ahí, Juan Carlos. Sí. ¿Listo? Ok, bueno, ¿ya estamos? Es como la televisión, me tienes que marcar. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces continuamos con esta clase. Estamos en Vida Cristiana y estamos hablando de la santificación. No puedo ir tan rápido como quisiera porque no es un tema, número uno, tan fácil de entender. Ya hablamos de las controversias que se desatan en diferentes grupos denominacionales porque como que les ha costado mucho trabajo a muchos líderes cristianos la aceptación de lo que la Biblia dice en cuanto a cómo nosotros somos santificados por Dios y sobre todo el título, ¿no?, que Dios nos ha conferido en Cristo Jesús. Aclaramos que no fue por nuestras buenas obras, no fue porque estuvieras muy guapo, no es porque fueras muy inteligente o porque tienes licenciatura, doctorado y maestría y doctorado, o porque tienes una posición social. No, eso no cuenta, o porque eres de Guatemala. No, absolutamente nada. Pero si eres de Chiquimula, ahí sí se considera, ¿no? Entonces, dijimos, nada de eso cuenta delante del Señor, sino es que es en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús, ¿no? Que es que el Señor nos ve a través de Cristo. Nos ve a través de la sangre y nos confiere el título de apartados, que eso es lo que significa ser santos. O sea, no es esa, lo aclaro una vez más, la definición no es esa definición popular de ser, incluso se dice santurrón, ¿no? El que se cree que es mejor que los demás y que, ay, no, yo no hago tal cosa, ay, no, yo no voy por acá y camina así todo el tiempo por todos lados, casi flotando en una nube. No, esa no es la definición de ser santo. Tampoco es el que se pone una máscara plateada y se sube al ring. No, tampoco, ¿no? Sino que es apartado. ¿Y quién lo apartó? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo apartó? Dios nos apartó. ¿Para qué? Para su uso, para su servicio. ¿Qué será? O sea, ¿cuál será ese servicio? Ahí sí, yo no lo sé. O sea, Dios eventualmente va a tratar con muchos de ustedes y Dios será el que corazón de ustedes, ¿qué es lo que quiere que ustedes hagan, aprendan, seas hombre o seas mujer? Tal vez Dios, obviamente los que son matrimonio, pues obviamente, ¿no? Pues es en el entendimiento mutuo, ¿no? Si Dios llama a tu esposo para ser misionero en Timbuktu, pues te toca ir con tu esposo a Timbuktu, ¿no? No puedes decir, bueno, Dios te llamó a Timbuktu, pero a mí me llamó para ir a París, a ministrar, a la Torre Eiffel, a los Campos Elíseos y al Puente del Amor, ¿no? Entonces, pues cada quien por su lado. No, así no funciona, ¿no? Entonces, ahora sí que el paquete es completo cuando hablamos de matrimonio, pero en el caso de los solteros, pues vamos a decir que tienen esa tremenda, déjenme usar la palabra ventaja, ¿no? De al no tener un compromiso terrenal, pues es más fácil, ¿no? Siempre a mí no me gusta dar consejos, honestamente hablando. No me gusta dar consejos por muchas razones. En mi experiencia de vida, en mi experiencia ministerial, híjole, a mí yo ya le perdí el amor a estar dando consejos. Porque al final, mire, la gente que viene pidiendo consejo, ya sabe lo que quiere hacer. Solo viene con la esperanza de que tú le digas lo que quiere escuchar y de esa manera ya certificaste lo que quiere hacer. Y no es así. Entonces, como no era lo que yo esperaba, pues se van molestos y es así como de que siempre me dice cosas contrarias. Bueno, pues que la palabra de Dios te confronta de esa manera, ¿no? O si algo sale mal después, pero es que usted me dijo, usted me aseguró. No, yo jamás te aseguré, ¿no? Entonces, pero el mejor consejo que le puedo dar a los solteros es que si el Señor ya te ha llamado
Y el Señor ya te ha mostrado claramente qué es lo que espera de ti. Hazlo antes de que te cases, por favor. O quién quita, y si Dios ya estás preparado y Dios te ha llamado y te dice claramente, oye, yo quiero que tú vengas aquí a, no sé qué lugar no he nombrado en todo este tiempo, el mapa, pues no sé, ¿no? Cualquier lugar del mundo, ¿no? Dios te llama a Venezuela, o Dios te está llamando a, no sé, a Eritrea en África, o Laos, exactamente en el Asia del Sur, ¿no? A Corea, qué sé yo, pues anda, ve, hazlo. Oye, a lo mejor imagínate qué bendición, a lo mejor estando allá Dios te bendice con una esposa local, lo cual te haría más fácil el trabajo, déjame decirte. Pero bueno, esas cosas están en las manos de Dios. Yo no, pues el mejor consejo es esto: ve y hazlo. Entonces, pues bueno, continuamos. Vamos a salir rápido de estos 3 puntos sobre la santificación. Entonces, hablamos de la posicional, es el título que Dios nos confiere. 2 era la progresiva, que es el avance que vamos teniendo en nuestra vida. Pero quiero aclarar una cosa por algo que no sé quién de ustedes lo dijo, y es mi deber también corregir un poco, ¿no? Alguien mencionó, no recuerdo exactamente quién de ustedes mencionó, como que en la progresiva entonces vamos siendo más santos. No, porque el título ya lo confirió Dios. O sea, Dios ya te ha declarado santo en Cristo, o sea, ya te apartó para un uso. Lo que sucede en la progresiva es que te va moldeando más a la semejanza de Cristo. No es que te conviertas en más santo. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, bueno. Entonces hay una última, que es la última santificación. ¿Sí? Que esa viene a suceder el día que tú fallezcas, que yo me muera y llegue a la presencia de Dios para estar con Él ya para siempre, o cuando el Señor regrese. Vamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y en lo que lo buscan, extiendo un poquito más eso que les acabo de decir. Tristemente muchos predican esto, de que cumple más las reglas y haz más, obedece más, que obedecer al Señor, obedecer su palabra, por supuesto es lo ideal, es lo óptimo y no tiene nada de malo y pecaminoso, al contrario. Pero cuando lo hacemos, ya hemos hablado de esto, cuando lo repetitivo de religiosidad, nada más para mostrar que yo puedo citar unos versículos, que yo puedo hacer mejor las cosas espirituales que el otro, que yo puedo, eso es donde viene lo malo, ¿no? Entonces, muchas veces se lleva a la gente a esta actitud más competitiva y religiosa, incluso para que seas más santo. O sea, no, esto no es una competencia y no funciona así. Desde el momento que el Señor Jesús, desde el momento que tú te arrepentiste de tus pecados, reconociste a Jesús como tu Salvador, fuiste sellado, fuiste lavado por la sangre del Señor, fuiste sellado por el Espíritu Santo, Dios ya te ha declarado apartado, te ha declarado santo. Con un propósito, modeling, ese moldeamiento, ¿sí? Lo que va a ocasionar en tu vida es que seas más semejante a Cristo a través del desarrollo de los frutos del Espíritu. Pero no es que te hace más santo, o sea, porque en todo caso, si lo quisiéramos ver de una manera incluso cronológica, yo sería más santo que todos ustedes. Porque tengo más años en Cristo, porque tuve la fortuna, y no lo estoy diciendo por presumir, ¿no? Pero porque tuve la fortuna de poder ir a un instituto bíblico, después de poder estudiar en otro, de poder el otro por acá,
un curso de aquello por allá y me dieron un diploma. O sea, si fuera así, entonces yo soy más santo que ustedes. La realidad es que no. Estamos posicionalmente, estamos en el mismo nivel. El mismo. Ahora, en cuanto a moldeamiento, o puede ser que les aventaje yo, o puede ser el primer trimestre de vida cristiana. Hay gente que tiene 30 años en Cristo y por favor, o sea, parece que nacieron ayer, contra alguien que se convirtió el año pasado y pues muestra claramente lo que el Señor ha hecho en su vida. Es asombroso, ¿no? La obra del Señor y cómo ya se le ven los frutos. Les ponía el ejemplo del gozo, ¿no? Que da cuando uno, tengo mis arbolitos de limón, tengo mis árboles de lima y siempre los voy a espiar, mis tomates, ¿no? Y de pronto ves el limoncito que ahí viene, ¿no? El frutito que ya, ay, ves otro por acá, ves otro por allá. Entonces hay gente que tiene apenas un año y medio, 2 años en el Señor y ya se le ven los frutos, ya se le empiezan a notar, ¿no? Entonces esa es la cosa, que incluso hay gente que nos puede aventajar, ¿no? Lo cronológico ahí no importa. No, ya me convertí primero, sí, pero no has desarrollado nada. O sea, dale lugar al Señor en tu vida. No estoy diciendo que no hayas creído. Yo sí estoy convencido de que hay gente que es creyente, pero que simplemente no ha podido quedarse quieta en las manos del Señor. ¿Han visto cuando hace poquito publiqué un meme, ¿no? De una famosa escultura del Hércules dominando al león o una cosa así? Hay varias versiones según el escultor, ¿no? Como que hay muchas diferentes, no sé por qué. Pero me dio mucha risa porque dije, se parece, y a mí me gustan mucho los gatos. Se parece mucho cuando trato de meterle el desparasitante al gato. Cómo no se queda quieto y me han mordido así bien feo y me han arañado, hasta en la cara me ha tocado y yo estoy tratando de hacer, si el gato entendiera que estoy tratando de hacerle un bien, tiene parásitos. Pero no se lo puedo hacer entender. Lo que tengo que hacer es meterle la pastilla y pasársela y listo. La pastilla era lo suyo. Pero en ese forcejeo y en ese así están muchos en las manos del Señor. O sea que el Señor quiere lo mejor para ti, entiéndelo, quiero lo mejor para ti. Y nosotros, a diferencia del gato, tenemos la capacidad de entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo hay muchas cosas con las que todavía lucho. Hay muchas cosas con las que todavía tengo batallas. ¿Ven? Y lo reconozco delante de Dios cada día. Digo, ¿cómo me está costando esta situación? ¿Cómo me está costando esta otra? Pero tengo la capacidad, a diferencia de un animal, tú y yo tenemos la diferencia de entender qué es lo que Dios quiere hacer y qué es para mi bien y qué es para tu propio bien. No es para el bien de nadie más, es para tu propio bien de inicio. Pero estamos como el gato, Dios tratando de hacer algo contigo, ¿ves? Y como el gato se retuerce. Es algo así, ¿no? Entonces, al final, vamos a 1 Juan 3:1-3, al final ya no, mira, ya cuando estemos con el Señor, ahí sí, ya no vamos a luchar ni a retorcernos ni nada, es la última santificación, ¿sí? Hemos llegado ya a la última. Alguien lea 1 Juan 3:1, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, la esencia está en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aún no hemos llegado al final de la conclusión de la obra que Dios comenzó en nosotros, porque estamos en vida, estamos en ese elemento todavía progresivo. Filipenses 1:16 dice, 1:6, el apóstol Pablo, Filipenses 1 es un versículo que es de memoria y que es un versículo hermoso y que nos va a traer esperanza siempre. Sí, es el 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando dice la perfeccionará, ojo, las conjugaciones de los verbos, es que sería genial que todos, ¿no?, pudiéramos tener la Biblia, Filipenses 1:6, que pudiéramos tener la Biblia en griego, ¿no?, y todos entender los tiempos de conjugación griego. No es tan simple, hay muchos tiempos de conjugaciones y de composiciones gramaticales en el griego, que incluso algunas no existen en el español. Ahí está la dificultad. Entonces, no lo malentendamos. Cuando dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no está diciendo, por la conjugación del verbo, no está diciendo que lo va a hacer hasta que esto se acabe en un futuro, no, sino que ya la ha comenzado y está haciendo de una manera progresiva hasta que lleguemos al día final. Cuando va a suceder, como dice Juan aquí, dice, versículo 2, que no se ha manifestado lo que hemos de hacer, está en proceso, pero todavía no llegamos al final, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, que el Señor regrese, o que nos muramos, seremos semejantes a Él. ¿En cuanto a qué? Seremos semejantes a Él. A santidad. A perfección, a pureza, hay muchas cosas. Obviamente nunca vamos a ser iguales que Dios, ¿se acuerdan cuando estudiamos sectas? Y a ver si algo se les quedó. ¿Cuál era la secta que decía que el día que muramos o que el día que esto se acabe, Dios nos va a dar un planeta para nosotros y una mujer o muchas mujeres, los mormones exactamente? ¿Para qué? Para poblar ese planeta y ser dioses en nuestro pueblo. Por supuesto que no, nunca nadie, jamás ha sido, ¿cómo? Ahora seré bueno. Jamás, nunca nadie ha sido, es o será como es Dios. Pero obviamente este cuerpo humano no puede habitar en la presencia de Dios, por eso seremos transformados, dice el apóstol Pablo, o glorificados, la glorificación, para ser, semejantes. Semejantes. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que nunca vamos a poder tener que Dios tiene. Cuando estudiemos teología propia, vamos a estudiar sobre los atributos de Dios. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay, disculpe usted, señor Pizarrón, nos vamos a dar cuenta que hay cosas, que hay atributos que se llaman atributos comunicables y atributos no comunicables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay características que Dios tiene, atributos que Dios tiene en su persona, en su carácter, que los confirió a nosotros para que también los tuviéramos. ¿Cuáles serían? La capacidad de amar, por ejemplo, Dios la tiene, o sea, Dios es el amor mismo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió
¿no? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, vemos, Dios es el amor mismo. Entonces nos dio a nosotros como un atributo comunicable, o sea, nos lo pudo pasar la capacidad de amar. Tú no quisieras que a la persona que ama, no quisieras que... Yo tengo mucha ansiedad, por ejemplo, aunque me digan, ay, hermano, eso es pecado, ¿no? 1 Pedro 5:17, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pero porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, pero hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, en estos días lluviosos, la verdad es que a mí no me gusta que mi esposa salga en el coche, sobre todo que ande sola a ciertas horas del día con la lluvia. Yo siempre le digo, ten mucho cuidado. Las zonas de escuela están así, sobre todo, por ejemplo, la carretera Calderitas, ¿no? Ya vieron lo que es gente viniendo de este poblado a trabajar a la ciudad, pero a eso añade que es la salida de un montón de colonias que tienen que agarrar esa carretera para entrar a la ciudad. Entonces, ten mucho cuidado. Y así como que no vaya a sonar el teléfono, me van a decir que, híjole, no, chocó. Y me acuerdo que leí una noticia hace unos años, ¿no? De una, no sé si ustedes ya estaban por acá, que una señora que venía yendo a su trabajo en un Matiz, esos carros chiquitos, pasó por la salida precisamente de la colonia Pacto Obrero, y un camión se siguió de largo y la arrolló contra el carrito y la mató. Entonces, uno se piensa esas cosas y está así como de que, ¿no? Como que, ¿por qué? Porque tú no quieres que a la persona que amas le pase algo. Tienes la capacidad de amar, o sí quieres que le pase algo malo. Por supuesto que no, porque tú no quisieras verla a la persona que amas, sea tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, la suegra no cuenta, tú no quisieras verla en el hospital luchando por su vida, o a lo mejor con las consecuencias de algo que la pudiera dejar en cama y que no pudiera caminar, o que perdiera un miembro, no lo sé. Es tan vasto ¿cómo se llama? El panorama. ¿Por qué? Pero al final el resumen es porque la amas. ¿Ves? Tienes la capacidad de amar. ¿Qué sería otro atributo comunicable de Dios? Pues que en un principio, cuando Dios nos creó, recuerda que no lo teníamos. Bueno, pero no me quiero ir de largo porque no estoy enseñando teología. Vamos a ver, uno que no es comunicable, no comunicable. La omnipresencia. Tú y yo, nunca jamás, aún ya siendo glorificados y estando con el Señor, nunca jamás vamos a poder ser omnipresentes. ¿Qué es la omnipresencia? Que Dios está en todas partes. O, por ejemplo, nunca tú y yo vamos a poder ser omniscientes. Jamás. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios lo sabe todo. ¿Ves? Entonces, seremos semejantes a Él al final, en la última santificación. Cuando ya hemos llegado, pues ya a su presencia. Todos, ¿no? Entonces, ese sería el último. Entonces nos quedamos con qué es santificación posicional, progresiva, y la última santificación o la glorificación, podríamos decir. Bueno, vamos avanzando bien, ¿ok? En la hora de la santificación solamente quiero mencionar, no sé si lo mencioné en la clase anterior, que por supuesto en esta obra de Dios interviene la Trinidad completa. ¿Lo mencioné o no lo mencioné? ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos desde hace muchos años, obviamente amamos a nuestros hermanos pentecostales, pues los amamos y entendemos que muchos de ellos, de muchos de sus movimientos, pues son varios, son creyentes verdaderos, así lo entendemos. Pero entendemos también que hay grupos en los cuales la doctrina se ha desequilibrado. Entonces, por ejemplo, el énfasis total es sobre el Espíritu Santo. Como si
como si Jesús solamente hubiera intervenido con morir en la cruz, derramar su sangre y resucitar, y como en el teatro, ¿no? Sale Jesús, ¿no? Y entra el Espíritu Santo, ¿no? Y solo el Espíritu, y el Padre pues es así como que, pues ese Señor lejano que está sentado en su trono y que está moviendo los hilos de todo. Sentí como agua. ¿Será que se le cuela el agua? No. Bueno, el caso es que no, los tres están permanentemente, ¿sí va? Ahí en la esquina abajo de la tele. En la esquina abajo. Ahí. Ponle la mano a la tele. No, a la tele. ¿Acá? Pero abajo. Ahí. Pues, sí. Aguas, Aguas porque la tele es todo lo que tenemos. Recuerden mandar sus diezmos y ofrendas al 01800 para que nos compremos otra tele. Es cierto, bueno. Entonces, por supuesto, los tres están presentes en este proceso de santificación y lo ilustramos de la siguiente manera. Vamos a Juan 15, por favor. Juan 15, rapidito. Juan 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Alguien lea el versículo 2. Juan 15, 2. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿De quién está hablando? Del Padre. ¿De quién está hablando Jesús? De nosotros. No. De todo pámpano que en mí Lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? ¿Quién lo va a quitar? ¿Quién va a hacer la acción de quitar, de limpiar al que sí está llevando? ¿Quién? El Padre. Está hablando del Padre. ¿Sí? Entonces aquí vemos la acción del Padre en el proceso de santificación del creyente, que interviene también como el labrador que limpia y quita los pámpanos que no llevan fruto para que la vid lleve más fruto. Juan 17:17, por favor, que por cierto es un versículo de memoria, Juan 17:17, y yo creo que... Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿A quién le está hablando Jesús? Es una oración. El Señor Jesús está orando, pero ¿a quién está orando? Padre. Al Padre. ¿Y qué es lo que está diciendo? Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Es al Padre a quien Jesús dirige su oración. ¿Sí? También el apóstol Pablo pedía que en 1 Tesalonicenses 5:23, por favor. Primera Tesalonicenses 5:23. El que lo agarra lo lee, ¿eh? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. ¿De quién está hablando al principio? El mismo Dios Del Padre. Y el mismo Dios de paz os o les santifique por completo. Bien, no está diciendo, bueno, y que Dios les ayude un poquito, porque esto es solo obra exclusiva del Espíritu Santo. Es un desequilibrio total si solo hacemos énfasis en una de las personas de la deidad, de la Trinidad. Es completamente un desequilibrio. Cargar, porque incluso está bien delineado, si somos cuidadosos en nuestro estudio bíblico, nos vamos a dar cuenta que está bien delineado qué es lo que hace cada uno. Sobre todo el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo ha sido tan mal interpretado y tan mal representado que yo creo que muchos deben darle gracias a estos predicadores de la tele
deben darle gracias a Dios que no estamos definitivamente en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿eh? ¿Cuántos ya se hubieran caído? Bueno, a lo mejor hasta yo, no lo sé, porque no quiero parecer como que soy superior. No, pero Ananías y Zafira perecieron, ¿por qué? Por mentir al Espíritu Santo. No fue por la acción del dinero. Entonces, no, porque le robaron a Dios. No fue por eso. Fue por mentirle al Espíritu Santo. Y pum, se cayeron muertos. Gente que se sintió más que Dios y pum, cayó muerta. ¿Por qué? Por querer ocupar el lugar de Dios. Entonces, la obra, el mover del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, lo mencionaba creo que el domingo, en lo que les compartí, era tal que incluso la gente que no pertenecía al cuerpo, les temía. Así de, mejor no nos metamos con ellos, ¿no? Su Dios es fuerte y poderoso, ¿no? Y yo me imagino los periódicos de la época, ¿no? Los cristianos lo hacen de nuevo. O sea, algo pasó y, o sea, no eran ellos, sino que era el mover del Espíritu Santo en una iglesia que estaba dependiendo de Dios. Se ha cuestionado mucho, sí, ¿por qué en estos días? No, pues que no es lo mismo. No es lo mismo. Dios sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo el mismo. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo y dispuesto a moverse entre la gente. El problema es la iglesia actual. Sí. Dice Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ok. Bueno, vamos a estudiar en algún momento ese versículo, ¿sí? Por razones varias. Hay que analizarlo bien. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia moderna? A diferencia de la iglesia, no quiero empezar a hablar sobre el inicio, o sea, clases de la historia de la iglesia, porque ya lo hemos visto creo que muchas veces. Pero más allá de que si se reunían a comer y tenían sus ágapes y sus fiestas, no, la cosa era que estaban juntos en un mismo espíritu. ¿Sabe de qué me habla eso? Que era gente que cuidaba la salud del cuerpo. O sea, la hermana, no sé, los nombres de la época, ¿no? La hermana Sinforosa no prestaba oídos para estar oyendo lo que no debía de sus hermanos o de los líderes o de los apóstoles en ese tiempo que lideraban la iglesia, que se amaban de veras. Hay una canción, no soy muy fan de Marcos Vidal, pero hay una canción, sí hemos escuchado a Marcos Vidal, ¿no? Cantante cristiano, que hay una frase en una de sus canciones que me conmueve mucho, porque es una canción que habla sobre lo que le pasa a la iglesia, que le está pasando. Y dice, antes morían abrazados en el circo romano. Cuando comenzó la persecución de los cristianos y los aventaban juntos, familias completas, para la diversión del César y de toda la gente morbosa que le encantaba ver, eran las corridas de toros de la época. Y ahí morían familias completas de cristianos. Y esta gente se amaba, esta gente se cuidaba. No andaba viendo a ver qué le voy a sacar al hermano, porque ya me enteré que gana más, ya me enteré que gana bien, ya me enteré que el otro que tiene o que tiene influencia o que su trabajo le permite hacer ciertas cosas. La iglesia tristemente se ha rodeado de una plaga de gente interesada. La iglesia, perdónenme, es horrible lo que voy a decir, sobre todo que esto alguien lo va a estar viendo en YouTube y se va a ofender mucho, pero es así. La iglesia está llena de parásitos. ¿Qué hace un parásito?
debilitar desde adentro una estructura, por decirlo así. Eso es lo que hace un parásito. Gente que no le está aportando nada a la iglesia, y no estoy hablando de dinero. No empiecen, que yo dije que no le está aportando amor, no le está aportando paz, no le está aportando hermandad, no le está aportando aprecio, no le está aportando nada, solo vienen a ver qué sacan. O no sé a qué vienen. Yo mismo a veces me hagas de preguntar exactamente a qué vienes a la iglesia. ¿Qué te dijeron que había aquí? Pero yo sí creo que esto, hermanos, es el resultado de una muy mala predicación del evangelio que se ha venido dando sistemáticamente desde hace muchos años. O sea, desde que a alguien se le ocurrió decir, porque no creo que esa haya sido la predicación del evangelio en la iglesia primitiva. Ustedes lean lo que decía Pedro. Y ese Jesús al que ustedes crucificaron ha resucitado. Y ustedes no lo quieren entender. Y esto y el otro, ¿y dónde queda ido? Que es que hay que ser, como dicen, políticamente correcto. ¿Dónde queda ahí lo políticamente correcto? El problema vino cuando a alguien se le ocurrió comenzar a predicar. Ven a Jesús y se acabaron tus problemas. Ven a Jesús para que seas feliz. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Si tú le pides al Señor que te dé ese deseo que, ahora sí que valga la redundancia, ese deseo que tanto deseas. Y vean cómo desgraciadamente la palabra de Dios ha caído para muchos, espero que para ustedes no, ha caído para muchos simplemente en un libro de refranes. A mí me sorprende ver, porque tengo un mundo de contactos en Facebook que no son creyentes. Pero como cuando alguien cumple años, le ponen, y que en ¿cómo me choca ahora? Que en esta nueva vuelta al sol, el Señor te cumpla todos los deseos de tu corazón. ¿De dónde salió la expresión, todos los deseos de tu corazón? Salió de Proverbios. Alguien lo agarró y así comenzaron a abaratar el evangelio. Jesús para todos, ¡yujú! Uno de los predicadores más admirados desde los años 60, finales de los 60, yo creo, y era un argentino que se llama Luis Palau. Y no, Luis Palau, y digo, y él ya falleció y no estoy hablando, estoy murmurando, estoy criticando. Por favor, no me malentiendan. Pero Luis Palau, en sus últimas campañas, yo recuerdo que la pasaron en la televisión y la encendí para ver dos de sus. Uno fue en Buenos Aires y la otra fue en Nueva York, una cosa así. Y en las dos dijo lo mismo. Jesucristo va a estar de moda en Nueva York. En Nueva York estará de moda por Jesús. Jesús no vino a estar de moda. Ahí comienza el problema y podemos entender por qué las iglesias se han llenado de gente que no entienden y que no han entendido nada. Porque es la gente a la que le implantaron que ven a la iglesia para que Jesús resuelva tus problemas, que ven a la iglesia porque Dios quiere verte rico y feliz, porque ser cristiano está de moda. Lo curioso es que 1 Juan precisamente, que ya hemos leído el versículo en algunas ocasiones, en 2:17, dice, y el mundo pasa y sus modas, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Jesús no es una moda. Jesús no está buscando fans. Y déjame decírtelo claramente. Ni siquiera necesita que tú seas su fan. Jesús está buscando discípulos. Gente que quiera ser moldeada por Él. Que quiera mostrar, desarrollar los frutos del Espíritu en su vida y ser útil para Dios. Que sea
esa rama, esa vid, ese branch que el Padre va a llegar a limpiar para que dé más fruto. Y todo eso porque empezamos con que el Padre, ¿no? Nos quedamos en el Padre. Bueno, pero también el Hijo desarrolla el papel, por supuesto, principal en la santificación del creyente. Recuerden que es Cristo que también habita en nosotros. Por su poder, el cristiano está capacitado para vivir una vida que agrade a Dios. Gálatas 2:20, rápido, por favor, que lo encuentre, lo leo. Dice: con Cristo estoy profundamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Resaltemos una cosa. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está trabajando en mi vida, Él también. Mi santificación está en manos de Cristo también. El propósito del Señor es santificar, limpiar su iglesia para presentarla sin mancha en el día de su aparición. Efesios 5:26, por favor. Efesios 5:26 y Colosenses 1:22. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De quién está hablando? ¿Quién va a santificar? ¿Quién está santificando? Para santificarla. ¿Quién? Cristo. ¿Para santificar a quién? A su iglesia, o sea, nosotros. Y a todo aquel que es parte del cuerpo. En cualquier lugar del mundo que se encuentre. Para santificarla. Es lo que Cristo está haciendo. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Quién lo está haciendo? Cristo. Es de Jesús quien está hablando. La muerte del Señor, además, es la base de nuestra santificación, posicional. Vamos a Hebreos 2:11, por favor. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Otra vez, por favor. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ven? El que santifica, ¿quién es? ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Y además se nos muestra como un hermano también, o el hermano mayor, podríamos decir. ¿Ven? Entonces Jesús, claro que está presente en el proceso de santificación en el que estamos. Y, por último, tenemos que observar que la obra del Espíritu Santo también tiene una prominencia en el proceso de santificación. Recordemos que el fin de la santificación, ¿cuál es? Para ser semejantes a Jesús. Pancho, muy bien, exactamente. El fin el propósito de la santificación es hacernos, moldearnos a la imagen de Cristo, y es el Espíritu Santo que nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3:18, por favor. 2 Corintios 3:18. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, que está trabajando con nosotros para transformarnos. ¿Sí? Ahora, Romanos 8:13. Por el poder del Espíritu Santo también vamos a ver qué otra cosa sucede. 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, el poder del Espíritu Santo en la santificación, por su poder es que hacemos morir las obras de la carne. Esa batalla, ¿se acuerdan? En el trimestre anterior se los planteaba como una lucha de gigantes. Me acuerdo de una canción, ¿no? En los 90s, o en los 80s. Entonces ya, bueno, se llamaba lucha de gigantes. Exactamente, el de los hermanos de ese grupo cristiano que se llamaban. Bueno, el caso. ¿Era una chapó o era? Bueno, ya no estamos para discutir eso. Ok, yo no sé por qué estaba pensando en Soda Stereo. Bueno, en fin, vamos a hacer una mesa redonda ahorita mismo, ¿no? Bueno, el punto es que se acuerdan de esa lucha de gigantes que se da cuando tu naturaleza vieja se encuentra con la nueva naturaleza y viene un tremendo choque. Porque el apóstol Pablo nos lo describe muy bien en el libro de Romanos. Él mismo reconoce su situación, diciendo, yo también tengo esa lucha de gigantes horrible, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que sí quiero hacer, pum, y acabo haciendo lo contrario. Es un choque de trenes así tremendo. Entonces, es el Espíritu de Dios en esta lucha, en esta batalla que estamos librando diaria, ¿sí? Que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. También, el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Vamos a Efesios, en el contexto de la santificación, no lo pierdan, 1:17, Efesios 1:17. Efesios 1:17. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está. ¿Quién lo hace? Nos lo va a dar el Padre, pero ¿quién lo va a hacer? El Espíritu dice que os dé el espíritu de sabiduría, de revelación, ¿sí? Ahora, Romanos 5:5. Todo esto es en el contexto de la santificación, no lo pierdan de vista. Romanos 5:5, estamos hablando del Espíritu. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. O aparece otra vez el Espíritu Santo en nuestra vida, haciendo un ministerio tremendo con nosotros, y nos moldeando a la imagen de Cristo. Y desde luego, la mejor descripción de una semejanza a Cristo se encuentra en la lista de los frutos del Espíritu. Ese es el carácter de Cristo. Gálatas 5, 22, 23. ¿Cómo dice? A ver ese memoria. ¿Cómo dice? Como dijo el hermano Luis Miguel. ¿Cómo dice? Porque el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay ley. ¿Ok? Pero bueno, ahí está definido, concentrado, explicado el carácter de Cristo y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Que cada uno de estos frutos pueda ser visible, Me preguntaron una vez, ahorita me acuerdo, y antes de que alguien me lo pregunte, se los contesto de una vez. Porque muchas veces, precisamente, por lo que decía hace rato, las malas predicaciones, las malas enseñanzas, malos maestros que no son maestros, hay gente que no debería estar en los púlpitos enseñando porque no son maestros, porque no estudian, porque además ese espíritu de revelación, acabamos de todo,
Simplemente no lo buscan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos gente verseando, echando rollo nada más, que da como resultado mala enseñanza. Entonces, hay mucha confusión. Yo creo que muchos confunden la gimnasia con la magnesia. Entonces confunden los frutos del Espíritu con los dones. Entonces, alguien una vez me dijo, pero ¿cómo, hermano? Entonces, todos tenemos que desarrollar eso, porque pues esos son dones y no todos tenemos los mismos dones. No, hermano, lea bien, porque el fruto del Espíritu y como el Espíritu nos ha sido dado, ya lo acabamos de leer, nos ha sido dado por Dios a todos nosotros, y esos frutos son el carácter de Cristo, y nosotros estamos siendo formados, forjados, moldeados, modelados para parecernos a Cristo en su carácter. Entonces, en esta lista de frutos nadie se salva. Efectivamente, no todos, como en los dones, no todos son maestros, porque incluso Pablo lo pregunta retóricamente, ¿son todos maestros? La respuesta es no. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Todos hacen milagros? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque son dones. Un don es un regalo. Entonces Dios, en su soberanía, en su voluntad y en su propósito, te va a dar a ti cierta cantidad de carga de dones, vamos a decirlo así, pero va a poner otra programación en Sherry, va a poner otra programación en Juan Carlos, va a poner otra en Aldemir, otra en Aimé. ¿Por qué? Para que la iglesia pueda caminar y ser edificada con diferentes dones, todos. Una vez que tú has creído en Jesús, ¿sí? Confía en Dios. Si tú no sabes cuál es tu don, pídele al Señor que te lo muestre. Te vas a dar cuenta cómo no tenemos los mismos dones. En ese sentido sí no somos iguales, en el buen sentido. Pero en cuanto a los frutos, no se salva nadie. Nadie. Podríamos decirlo así. Porque todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y en el cual reside el Espíritu Santo en él, que ha sido sellado, tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. No hay de otra. Así que déjate, pues es como el gato que te contaba hace rato. Déjate moldear por Dios, dejémonos moldear por Dios para que esos frutos puedan ir saliendo. Puede ser que ahorita solo tengamos unos cuantitos, pero mientras más te dispongas al Señor, mientras más te pongas a obedecer su palabra, esa clase de cosas más va a ir saliendo y te vas a ir dando cuenta. Entonces, ese es el trabajo claro, muy claro, que realiza el Espíritu Santo dentro de cada creyente y operando en la vida, en nuestras vidas, de un modo efectivo, pero continuo, para que cada uno de nosotros podamos llegar a la plenitud de Dios y obrar dignamente de acuerdo al llamamiento, valga la redundancia, con el que hemos sido llamados. Aunque ahorita todavía no sepas para qué a lo mejor te está llamando Dios, pero ya está trabajando contigo. Entonces, vamos a dejar la clase aquí. Preguntas, comentarios, add-ons, bonus tracks. Ahora es el momento, por favor. ¿Quiénes se conectaron a todo esto? ¿Nadie? Bueno. Bueno, ¿comentarios? Y como no se conectaron, no les vamos a decir adiós. Bueno.
Adiós. Bueno, ¿algún comentario? ¿Nada?